Hermanos, me da mucho gozo saludarlos, amigos y demás que están por ahí al pendiente del mensaje de este día. Estamos en tiempo de mucho cuidado. No voy a ahondar porque hay mucha información de que hay que tener distancia, cuidado, higiene de manos, en fin, hay que exagerar un poquito en los cuidados. Y vamos a iniciar el tema de esta mañana. Generalmente para el tema del sábado me gusta iniciarlo cantando la doxología y lo voy a hacer de esta manera a capela. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Oremos. Amante Dios, este día estamos con gratitud porque nos has guardado, pero estamos invocando tu presencia y tu amor para cada familia de tu pueblo, para cada amigo, para cada compañero de trabajo de ellos o vecinos. Sé con cada uno, mayormente con aquellos que están pasando algún tiempo de preocupación, de enfermedad, y también quizás de luto y de llanto. Señor, manifiéstate con cada uno, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me da mucho gozo saludarles de nuevo. También a los amigos de cada uno de ustedes o vecinos que están tomando tiempo para escuchar el mensaje de este día. Así como lo mencionamos, hay preocupación en la mente de muchas familias porque pues se han incrementado las condiciones de la pandemia. Sin embargo, creo que vale la pena mencionar que también Dios ha tenido cuidado de muchos de nosotros, de muchas familias, y también muchos que han pasado ya por el problema se han recuperado. Y eso creo que es motivo de alabanza y gratitud al Señor. El tema de esta mañana tiene que ver con la realidad del ser humano en cuanto al dolor y al sufrimiento. Lo que yo llamaría como la parte número 3, hemos dado 2 presentaciones antes sobre este asunto. Lo cierto es, hermanos, que nos movemos en medio de luchas, en medio de dificultades, en medio de situaciones críticas, difíciles, problemas, lágrimas, estrés, preocupación, enfermedad, muerte. Y eso hace que el caminar y el peregrinar de cada uno de nosotros sea difícil. Pero aunque algunos piensen que fuimos abandonados, los creyentes sabemos que no estamos abandonados, sino que Dios está en control y al pendiente de cada uno de nosotros. También sabemos que Dios se consolida con nuestro sufrimiento. Una pregunta que quiero hacerles es, ¿qué argumento tenemos para creer y para pensar que Dios también sufre cuando nosotros sufrimos? Es una declaración no fácil de entender y no fácil de aceptar. Pero a lo largo de la Biblia encontramos que sí, ciertamente Dios es un ser personal que se identifica con nosotros y que sufre con nosotros cuando estamos pasando un momento difícil. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versículo 14, hablando de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en forma misteriosa, el Señor se vinculó con la raza humana. Dios, el ser divino, se encarnó y misteriosamente se unieron la naturaleza divina y también la naturaleza humana para alcanzar a cada uno de nosotros y para que nosotros podamos estar seguros que Él convive con nosotros y entiende cómo vivimos aquí en la tierra en medio del dolor y del sufrimiento. Así que, hermanos, aunque es un misterio entender cómo se combinaron las dos naturalezas, es una bendición también saber que esa es una realidad conforme a la enseñanza de la palabra del Señor. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús testifican de que Dios es un Dios personal que vino a convivir con nosotros. En Filipenses, el capítulo 2 y los versículos 5 al 8, leo rápidamente, dice San Pablo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Aquí claramente presenta San Pablo la realidad de un Dios maravilloso, de Jesús, que viene y se encarna, que toma nuestra naturaleza, se humilla, se hace siervo, hasta la muerte y muerte de cruz. En el capítulo 53 de Isaías encontramos lo que es conocido como el mensaje profético acerca del Mesías sufriente. Y en el capítulo 53 leemos los versículos 3 en adelante, hablando de Jesús, dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Vean el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el capítulo 61 también del profeta Isaías, los versos 1 en adelante, refuerza este asunto. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Qué maravilloso. El profeta Isaías toma tiempo y en pocos pasajes que hemos leído da una descripción de un Dios personal, real, que se identifica con nosotros, que convivió con nosotros, que se hizo carne y que entiende el dolor y el sufrimiento nuestro, y también, hermanos, que sufre juntamente con nosotros. Es que el amor de Dios es inmenso, hermanos. En Romanos capítulo 8, versículo 35, les leo rápidamente, dice la palabra 8:35 de Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Amor inmenso, amor eterno, amor, hermanos, que está al pendiente de cada uno de nosotros,
un amor que sufre a nuestro lado, que nos consuela, que se ocupa de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? Hermanos, qué hermoso es saber que aunque tenemos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, como dice el Salmo 23, de cualquier manera tenemos un Dios muy amoroso que está al pendiente de nosotros, que aunque permite a veces que seamos probados, siempre está al pendiente de nosotros en la prueba, y quien también junto con la prueba pues nos ofrece la salida. Esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Esa es la gran bondad de Dios. Es el inmenso amor de Dios a favor de cada uno de nosotros. Un amor libre, un amor total, ilimitado, que lo llevó a la cruz del Calvario para demostrar que Él se sacrifica también por nosotros, por sus criaturas. Esto es hermoso, hermanos. Es maravilloso ver a un Dios que se compadece de nosotros. Lo repito, es maravilloso ver a un Dios que se compadece de nosotros. En Hebreos capítulo 5, versículo 8, si tienen su Biblia pueden buscar Hebreos capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer unos 2 versículos aquí de Hebreos. Primeramente el 5, 8, si me acompañan en su Biblia, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, por lo que padeció, dice, aprendió obediencia. Y saben, hermanos, también San Pablo dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entiende, sino alguien que fue probado, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue probado duramente, así como decía el anuncio profético: menospreciado, maltratado, ultrajado, burlado, azotado. En fin, ese es el amor del Señor. Nuestro Dios, hermanos, nuestro buen Jesús, soportó su dolor y lo expresó con una dignidad conmovedora. Me gusta mucho que hay 2 expresiones en la Biblia. La primera que leemos está en San Lucas, el capítulo 19. San Lucas 19. Muevan su Biblia allí, hermanos, a San Lucas capítulo 19, versos 41 al 42. San Lucas 19, 41 al 42. Y veamos lo que dice aquí la palabra. Dice, después de la entrada triunfal que hace Jesús en Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cuando Jesús, después de la entrada triunfal, llega cerca de la ciudad, dice, al verla, lloró sobre ella. Y hermanos, en San Juan, el capítulo 11, versículo 35, donde está el relato de la enfermedad y la muerte de Lázaro, dice que Jesús, frente a la tumba de su amigo, lloró. Es un versículo bien cortito, quizás el más corto de la Biblia. Dice San Juan 11, 35, que cuando él estaba allí, Jesús lloró. Y seguramente, hermanos, no fueron las únicas veces que él lloró. ¿Cuántas veces más habrá llorado Jesús teniendo compasión de la humanidad? ¿Cuántas veces más? Pero bueno, por lo menos están registrados estos 2 eventos que nos ayudan a entender
que Jesús se compadece de nuestro dolor, que Jesús entiende nuestro sufrimiento. Y a mí me causa cierta confianza saber que Él pues vivió con los seres humanos, fue probado duramente, fue maltratado injustamente, pero que gracias a eso nosotros podemos entender que Dios es maravilloso y que Dios es amor. En San Juan 18:33, durante la tortura, les leo rapidito San Juan 18:33, durante la tortura de Jesús, vean lo que dice la palabra aquí, 18:33. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le hizo la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Así como desafiándolo en medio del maltrato y del odio del pueblo embravecido, de los demonios mismos que estaban allí presentes en la vida de aquellos que pedían que fuera crucificado. Y el versículo 23 dice, Jesús le respondió a Anás, ahora quien lo interrogó, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien le dijo Anás, ¿por qué me golpeas? Anás, Caifás, Herodes, Pilato, ninguno de ellos pudo aceptar que realmente allí estaba presente ante ellos la salvación misma, el Rey del cielo, Cristo Jesús. Pilato se conmovió mucho y quiso quizás salvarlo, pero no encontró manera porque la presión de los demonios y del diablo era demasiada. Y aquí ante Anás Jesús dijo, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Todo el maltrato que sufrió Jesús, hermanos, fue sin sentido. Todo el maltrato que sufrió Jesús fue injusto, pero da la evidencia de algo que tú y yo tenemos que entender, que Dios es amor. Por eso en el pasaje que lo repetimos y predicamos de él, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios comparte nuestro dolor, la enfermedad, el dolor, la adversidad, lejos de alejarnos de Dios, debiera de acercarnos a Él, porque es una forma de ver la condescendencia de ese amor tan especial que hay en la vida y el carácter de nuestro Dios. La cruz y la resurrección son muestra de que finalmente Cristo es el vencedor. La cruz, hermanos, no es un símbolo de fracaso. La cruz no es un símbolo de impotencia, aunque algunos decían allí, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, véanlo, a ver, bájate de la cruz si puedes. Hermanos, no, la cruz no es un símbolo de impotencia, es un símbolo de victoria, de triunfo sobre el sufrimiento y también de victoria total sobre el mal, la enfermedad y la muerte. El amor comprometido de Jesús nos habla de una liberación total y definitiva. Leamos en Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos 5, 8. Tienen su Biblia, busquen Romanos 5, 8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una cita que les voy a leer, la tengo acá apuntada, del libro de Deseo de todas las gentes, página 197. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Hermanos, no hay que desesperarnos, hay que confiar más en el Señor, hay que descansar
en sus manos de amor y de ternura. Él tiene un proyecto, Él tiene un plan, Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Nos tiene por delante gloria, vida eterna, inmortalidad. Les hago una pregunta. ¿Se han quejado alguna vez contra Dios? ¿Te has quejado contra Dios? Me ha tocado durante el ministerio escuchar los lamentos, escuchar las quejas, aún de mi propia madre. Cuando uno de mis hermanos murió en un incendio en una gasolinera, estando yo apenas en secundaria, llorando, me dice, ¿dónde estaba Dios el día que tu hermano murió? Otras preguntas que he oído de madres, ¿dónde estaba el Señor el día que me entregaron a mi hijo hecho pedazos en una hielera? Pregunta de hijos o de esposas, ¿dónde estaba Dios el día que mi esposo fue secuestrado y que aún pagando la recompensa nunca lo regresaron? ¿Será que yo estoy hablándole a alguien que se está quejando contra Dios? Y yo te pregunto, ¿qué le podemos decir a alguien cuando nos pregunta algo así? Quizás la mejor respuesta que hemos oído antes podría ser la siguiente. Ayer, cuando mataron a tu hijo, Dios estaba en el mismo lugar en el que estuvo hace 2000 años cuando mataron a su propio hijo. Cuando vemos todo esto, toda esta estela de dolor, de sufrimiento y de muerte, pero lo vemos a través del ministerio, el sufrimiento, la muerte de Jesús, cambia el panorama, porque el reclamo no hace sentido. Dios siempre ha estado en el mismo lugar, así como estuvo presente en su lugar el día que Cristo mismo murió en la cruz por tu culpa y por la mía. Al quejarnos, establecemos un diálogo con Dios. Nosotros acudimos a Dios porque sabemos que es el único que nos puede realmente entender. Nosotros acudimos a Dios porque Él es capaz de compadecerse de nosotros. En Job, el capítulo 19 y versículo 25, leemos lo siguiente. Conocemos la historia de este fiel hombre del Señor. Job 19, 25, lo voy a leer. Dice aquí, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Hermanos, en sus cuestionamientos y en el silencio de Dios mismo en más de una de las preguntas que él se planteaba, me refiero a Job, de cualquier manera él llegó a esta conclusión, yo sé que mi Redentor vive. Y no solo eso, sino también dice adelante, y al fin se levantará sobre el polvo. Hermanos queridos, esa es la confianza que nosotros tenemos. La proyección de nuestra vida no se limita a los 70, 90 o 100 años, no. La proyección de nuestra vida, hermanos, es más allá de la muerte, porque el Señor está esperando cumplir el verdadero y profundo deseo de su corazón de que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Cuando alguien sufre, es más importante ayudarle a tener paz. Hermanos, y quizás en lugar de pedirle a Dios que aligere nuestras cargas, nuestro dolor y nuestro sufrimiento, debiéramos pedirle, Señor, ayúdame a soportar este momento difícil por el cual estamos pasando. Ayúdame a aguantar el tornado, la tempestad que estoy viviendo.
Cuando oramos por los demás, debemos pedirle a Dios que sostenga al doliente y que le dé fuerzas para enfrentar con determinación, con valor, la prueba que está pasando. El mayor milagro, saben que no es tanto la sanidad. Sí, la sanidad es un milagro de Dios, pero no es tanto la sanidad. El mayor milagro que podemos mirar es cuando los corazones dolidos y tristes finalmente entran en sintonía con Dios y entonces experimentan paz y serenidad. Ese es el mayor milagro. En Hebreos capítulo 4, verso 15, 4:15, San Pablo menciona lo siguiente, Hebreos 4:15. Pues si tienen sus Biblias, hermanos, los animo también a leer juntamente conmigo. 4:15 y después vamos al capítulo 7. 4:15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el capítulo 7, el versículo 25, refuerza este mismo concepto. 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, la fe nos da el poder para poder soportar las pruebas. La fe no nos da el poder para cambiar las cosas a fin de que sean como queremos nosotros, pero nos da el valor de afrontarlas como son, esperando el día en que finalmente serán como Dios quiere que sean. Porque de paso, hermanos, aunque muchos así lo crean, Dios no quiere el dolor. Dios no quiere ni se goza en la enfermedad. Dios no quiere ni se goza en la muerte. Él va a cambiar esta condición. Esto no se va a perpetuar. Muchas veces asumimos que Dios no hace nada. Esa es una conclusión injusta, una conclusión equivocada, porque toda curación se la debemos a Él finalmente. Él da la ciencia, Él da la sabiduría. Toda la tecnología y las mismas vacunas que se descubren, pues tienen que ver con la sabiduría que Dios da a sus hijos, con la ciencia verdadera. Toda curación natural también se la debemos a Él, porque fuimos creados de tal manera que nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestros tejidos tienen la capacidad de, por medio de procesos naturales, genéticos, de restaurarse, de regenerarse. Cada herida aparentemente se cura por sí misma, la carne se cierra donde fue cortada, los huesos tienden a soldar de nuevo solos. No, hermanos, es por Dios, porque Él nos creó de esa manera, porque Él no solamente nos creó, sino que sustenta a sus criaturas, cuida de sus hijos, cuida de cada uno de nosotros. Ni una sola hoja cae sin su permiso, ni un solo cabello se nos cae sin que sea tomado en cuenta por Él. Un Dios amoroso al pendiente, que llora, que sufre con nosotros. El poder sanador de Dios está a nuestra disposición. La naturaleza, dijo alguien, la naturaleza nos cura, pero el médico nos cobra la factura. Tras las tinieblas de hoy, hermanos, nos aguarda el amanecer. 2 versículos para cerrar la reflexión de esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Si tienen sus Biblias, queridos, busquen ahí en Romanos capítulo 8, versículo 18. Y lo voy a compartir ahora mismo. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, llámese como sea la aflicción, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. No perdamos la perspectiva, no nos quedemos aquí abajo. Vamos a proyectarnos por fe a la gloria que nos aguarda, gracias al amor eterno de un Dios sufriente que se encarnó y vivió y murió y resucitó y ascendió e intercede por cada uno de nosotros. La última cita, hermanos, Primera de Tesalonicenses, cita muy conocida, capítulo 4, versos 13 en adelante, y con eso vamos a terminar la reflexión de esta mañana. Tesalonicenses, primera, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 13 en adelante de esta parte de la palabra del Señor. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, dice el verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya viene el día, hermanos, y está muy cerca, cuando va a aparecer el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ya viene el día cuando los muertos en Cristo van a ser levantados. Ya viene el día en que lo corrupto se va a vestir de incorruptibilidad. Ya viene el día cuando lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Así que yo los animo para que miremos a Jesús, no solamente colgado en la cruz, sino resucitado y glorioso, pero que también por fe nos anticipemos mirando que Él viene en gloria y majestad para llevar a todos los creyentes de todos los tiempos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que en medio de sus luchas y sufrimiento y su dolor, no se olviden que allí está el Espíritu Santo, el Consolador, representando a Jesús, que nos abraza, que nos acompaña y nos da la fuerza y el valor para enfrentar las pruebas, el dolor, la lucha, el sufrimiento y aún la muerte. Que Él nos bendiga, en mi deseo, en su nombre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Maravilloso Padre, muchas gracias porque en tu palabra se revela claramente que tenemos un Dios personal, un Dios que nos entiende. Perdónanos si alguna vez hemos injustamente nos hemos quejado contra ti. Perdónanos, Señor. Pero ayúdanos a verte así como tú quieres, como un Dios de inmenso amor, que tiene un proyecto, que tiene un plan para cada uno de nosotros, que tiene un programa que se llama la salvación, que incluye no solamente el perdón del pecado, que incluye la justificación de nuestras faltas, que incluye el poder para obedecer, que incluye también la seguridad de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, de que hay un campamento que nos aguarda y de que finalmente Jesús, con su vida propia, su muerte propia y resurrección, ha garantizado que el pecado no se va a levantar dos veces y que la muerte finalmente, el postrer enemigo, será destruido. Y ya vamos a en poco tiempo estar contigo para siempre, vestidos de inmortalidad y gozando ahora sí de ese campamento eterno que tú has preparado para nosotros. Padre, ayúdanos a confiar. Al que sufre, acércate, abrázalo. A los que están con quejas, consuélalos. Provee paz y serenidad a los corazones tristes y enlutados. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga a todos.